La historia de las sociedades y de las ciudades ha estado íntimamente ligada a las pandemias. Te invitamos a que hagas un viaje y un recorrido por la historia de esa tormentosa relación en nuestro curso Urbanismo y Pandemias. Solucionar o a resolver determinada situación. Entonces, para iniciar, pues vamos a hacer aquí una mirada muy rápida de unos datos generales de lo que tiene que ver con lo que hoy tiene el mundo contemporáneo. El primer tema se relaciona obviamente con el acelerado proceso de urbanización. Hoy nuestra sociedad contemporánea es fundamentalmente urbana y las proyecciones a 2050 que vemos acá en verde claro, vemos cómo la población urbana se ha ido convirtiendo en mayoritaria frente a lo que sucedía incluso hasta los años 90, 2000, donde estaba más equilibrado. Vamos a estar llegando casi a los 9.000 millones de habitantes, lo que pone unas presiones pues, muy grandes sobre todo nuestro sistema planetario en términos de los recursos y del ambiente. Eh, y obviamente es un proceso de una fuerza gigantesca. Las ciudades son el centro de la innovación, son el centro de la creatividad, de la productividad económica, de la realización pues, de los seres humanos en términos de tener todas las posibilidades de acceso a los servicios, de acceso a una gran cantidad de esas ofertas que nos da la ciudad. Hace muchos años por ahí un consultor me decía, es que la gente migra a la ciudad solo por venir a ver cosas diferentes, a diferencia de estar en un sitio más aislado. Eh, y ese proceso es un proceso que es irreversible y es un proceso que en las discusiones las reflexiones que se han venido dando a raíz del COVID-19, se empieza a cuestionar el tema de la ciudad y el tema de la densificación. Eso lo vamos a tratar ahora más adelante. En este segundo mapa vemos los porcentajes de urbanización de los países eh, en términos de la población y los tamaños de las ciudades que vemos en colores verde, amarillo y rojo. Vemos cómo China y la India pues, se han convertido en los dos grandes centros de redes urbanas de gran magnitud. China ya está por encima de 40 ciudades, por encima de 10 millones de habitantes. En ese sentido, Latinoamérica, pues todavía, a pesar de que tenemos nuestras ciudades capitales en general cabezonas que concentran gran parte de la población, pues todavía, si lo vemos en términos de la red urbana mundial, pues tenemos todavía una red bastante eh, incipiente que está empezando pues todavía dentro de nuestro proceso. Colombia, que es un país que tiene muchas regiones y un alto desarrollo urbano, tenemos más o menos 100 ciudades por encima de 100.000 habitantes, que es un tema bastante interesante, que se irán desarrollando seguramente más adelante. Este tercer mapa nos muestra los flujos de carga marítima. Es muy interesante porque cuando hablamos de pandemias desde la historia, los puertos han jugado un papel fundamental. Ese papel fundamental en épocas, en otroras, pues el Mediterráneo fue el centro principal, pero como hoy vemos, todos los océanos y todas las costas de los países tienen una intensidad de viajes y de conexiones portuarias muy relevantes y muy importantes. Y desde viajes en avión, pues ni hablar. El tema de conexión de vuelos es una maraña de flujos permanentes que van de continente a continente y que se constituye junto con los puertos marítimos en un foco de atención cuando hablamos de pandemias, porque gran parte de los contagios pues ahora van muy rápidamente. Hemos tenido una aceleración de los tiempos. Al final de la presentación hoy vamos a hablar del tema del tiempo.
esa aceleración del tiempo y contracción del espacio, pues hace que un virus pueda estar de un momento a otro, al otro lado del mundo, por lo que la propagación se vuelve un tema crítico y las acciones de contención se vuelven muy relevantes dentro de las políticas epidemiológicas. Entonces, es un mundo cada vez más interconectado, cada vez más urbanizado, eh, y un mundo que poco a poco también se ha vuelto más vulnerable a las epidemias. Entre 2004 y 2005 hubo un aumento de un tercio de las epidemias mundiales en un solo año. Durante el siglo XX aumentaron 80 veces más las pandemias o epidemias cuando son más focalizadas. El número de fallecidos por enfermedades biológicas fue un tercio más en los países menos desarrollados y 160 veces más que en las partes más desarrolladas del mundo, que es otro tema que es muy relevante dentro de lo que es el conjunto del sistema urbano mundial, del sistema global, y tiene que ver con las desigualdades y las inequidades que tenemos entre los sistemas urbanos, entre las ciudades de los países más desarrollados y menos desarrollados. Y aquí en Latinoamérica lo vemos que al interior de nuestras grandes ciudades tenemos áreas que parecen del primer mundo y áreas que están más cercanas de los más pobres del África. Y eso tiene que ver muy fuertemente con los efectos que pueda tener cualquier tipo de virus, cualquier tipo de enfermedad que se transmita por el aire, por el agua o por el contacto, debido a las condiciones socioeconómicas. Latinoamérica, pues somos el continente que tiene las mayores desigualdades, en términos de desigualdad, no de pobreza, pero sí de desigualdades. Entonces, ese es un reto que se nos vuelve desde la planificación, desde la búsqueda del desarrollo, pero se nos vuelve un reto más complicado aún cuando hablamos de prevenir o de atender una emergencia generada por un virus como el COVID-19 en el que nos encontramos en este momento. Entonces, en este marco de los flujos, de la urbanización, del aumento de las enfermedades eh, por contagio dentro de las ciudades y de otro tipo de nuevas enfermedades como puede ser la obesidad, que se está convirtiendo en una morbilidad muy compleja o lo que pueden ser los accidentes viales también, que ya juegan un papel muy importante en las estadísticas de mortalidad en los países. Obviamente las enfermedades urbanas y las pandemias se vuelven un tema de trabajo y de interés desde la planificación urbana y territorial. Nosotros creo que hemos estado muy centrados pues, en nuestros temas de ordenamiento territorial, hemos estado centrados en nuestras políticas de desarrollo, de cómo sacamos a la gente de la pobreza. Eh, Nos hemos centrado mucho a raíz del cambio climático y la crisis ambiental, pues en el tema de la sostenibilidad. Pero acá tenemos un nuevo frente en lo que tiene que ver con la planificación urbana y territorial, que es el que se relaciona con la salud. Y en ese escenario, pues el tema de la salud se vuelve un factor que históricamente, y lo vamos a ver ahora, tuvo unos puntos de inflexión en lo que fue nuestros modelos de urbanización y que van a ser a raíz de la crisis que tenemos en este momento muy relevantes. Como vemos aquí en este mapa que está actualizado al día de ayer del Instituto John Hopkins, que está llevando muy seriamente las estadísticas, consolidando las cifras a nivel mundial, pues podemos ver que la franja por ahora principal de concentración del coronavirus está muy asociada a esos sistemas urbanos. Y si lo miramos al interior de los países, pues tenemos que en las capitales, en Ecuador, la segunda ciudad como Guayaquil, pues son las que tienen los Nueva York en Estados Unidos, las que van teniendo la mayor afectación por el coronavirus. En ese
En ese escenario, mm, eh, hay dos aspectos que quiero resaltar en la reflexión. Estas dos fotos de Times Square en Nueva York, antes y después de la aparición del coronavirus y de la declaratoria de la cuarentena, eh, nos pone a reflexionar, por un lado, qué es la ciudad y por el otro, cuál es esa relación con la salud y específicamente con estas pandemias que generan una situación como la foto del lado derecho. Y para los que trabajamos en la planificación del desarrollo y la planificación Te escucho. territorial, en estos casos es muy relevante que en esa definición, como vemos acá, lo más relevante y lo más importante que tenemos es la gente, la actividad, el intercambio, el contacto. Eh, Cuando en Grecia, en las guerras del Peloponeso, Atenas iba a ser tomada por los espartanos, en medio de la angustia, se ordena la salida de Atenas y de las murallas, y la gente decía, pero aquí la ciudad se nos queda todo. Tucídides, que fue el primer historiador, después de Heródoto, es el padre de la historiografía, en las memorias que escribió en vivo y en directo de esta guerra, le dijo a la gente en un discurso muy sentido, le dijo, no tenemos por qué preocuparnos porque Atenas va a donde nosotros vayamos. La ciudad es la gente. Eso fue en el siglo V antes de Cristo. Mm, si nos venimos al siglo XX, en los 60, Jane Jacobs, que es una de las grandes maestras y urbanistas con la vida y muerte de la ciudad americana, con esa crítica tan fuerte al modelo moderno, decía que no hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad. La gente la hace y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. Y este es un tema que es muy relevante en el momento en que estamos pasando y en lo que viene hacia adelante. Y es que la parte más importante que tenemos que relevar en las acciones que tengamos de planificación, pues están dadas es hacia la gente, hacia la protección de la gente y obviamente primero al derecho a la vida, pero también a otro tipo de derechos que garantizan la supervivencia, como por ejemplo el tema de la posibilidad de generar ingreso. Y más en nuestros países latinoamericanos, donde tenemos un grado de informalidad tan alto y un grado de vulnerabilidad tan alto, porque las clases medias también, con 2 meses en que no se reciba un ingreso, pues ya estamos en condiciones muy difíciles eh, como familias o como unidades empresariales. Entonces, en una economía tan frágil son otros temas que hay. Y desde ahí es que hay que empezar a construir el proceso de atención y de recuperación temprana y de más largo plazo de la, de la, de la emergencia que estamos viviendo. Entonces, esto por un lado me parece que es siempre importante tenerlo en cuenta, entender que la ciudad es la gente. Y desde ahí es que tenemos que partir todo el ejercicio de la planificación y más en estos momentos de crisis, que incluso lo ponen a uno a cuestionar temas como políticas nacionales homogéneas ante territorios diversos que tienen condiciones diversas, momentos diversos, población diversa. No es lo mismo aplicar una norma nacional que dice que todos nos encerremos en la casa, para los que tenemos una casa con jardín, con varios espacios, al que está en un inquilinato o en un conventillo, como dicen en Argentina. Eh, no es lo mismo estar en una zona urbana que en una zona rural. No todos estamos interconectados para hacer videoconferencias, no todos podemos darnos ese lujo. Muchos tienen que seguir en la calle, en el trabajo. Entonces, eso hace que debamos siempre tener presente que tenemos que tener esas políticas que sean lo más cercanas y lo más ajustadas a las necesidades diferentes de personas y de conjuntos culturales y societales diferentes en nuestros territorios. Mm, en este contexto de nuestras ciudades y nuestros territorios, un estudio que ustedes ven ahí abajo,
la fuente, citado por Lohr, eh, identifica causas de aparición de enfermedades alrededor del tema de la transmisión de la mutación del animal al ser humano, por deforestación y cambios en el uso del suelo, por la agricultura industrial, el comercio y el transporte internacional, el 13%, la industria médica y farmacéutica, guerras y hambrunas, el 7%, el clima, el 6%, la demografía y el comportamiento del ser humano, el desmantelamiento de la sanidad pública, el mercado de carne y alimentos silvestres. Eh, Esos aspectos lo que nos ponen es que nos abren un poco el horizonte a discusiones que se han venido dando eh, a raíz de que la causa de todas nuestras desdichas es que los chinos comen perros y gatos y cuanto animal encuentran, sino que fíjense que en los porcentajes, los dos primeros temas son unos temas de carácter territorial. Y si lo miramos con el tema de clima, que tiene el 6%, pero por ejemplo lo miramos con cambio climático, una gran amenaza que tenemos en este momento es con el derretimiento de los polos y del permafrost. Si se reduce esa capa, sería capaz de liberar un montón de bacterias y virus de hace millones de años sobre los cuales supuestamente o probablemente nosotros no tenemos defensas. Los cambios que estamos haciendo tan acelerados de transformación de los bosques, de transformación para áreas agropecuarias y eso, son causantes de gran cantidad también de enfermedades. Y ahora estas enfermedades que aquí las vemos desde el tema animal, pues las podemos ver también desde las transformaciones que hace el ser humano, por ejemplo, en términos de contaminación. Uno de los grandes problemas que tenemos urbanos en este momento, pues es el de las enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación del aire en las ciudades. En el caso de Bogotá, por ejemplo, eso nos está representando cerca de 2.500 muertos al año por enfermedades respiratorias y cardíacas asociadas a la contaminación del aire y que se suma con el clima frío, con las variaciones de temperatura, etcétera, etcétera, que se vuelve un tema bastante ya endémico, pero a la vez crítico en términos del impacto que tiene sobre la vida y el impacto que tiene sobre los sistemas de seguridad social y de salud, en el caso bogotano. Entonces es importante entender que si bien la ciudad es la gente, que debemos partir desde ahí, hay que entender también que nosotros como asociación urbana, como seres sociales, seres políticos que nos movemos, también estamos afectados por lo que está pasando en las afueras de las ciudades y en los procesos que tienen que ver con la transformación del uso del suelo, con la transformación del ambiente, con las costumbres de consumo y con los riesgos que podamos llamar tecnológicos en términos de, por ejemplo, lo que tiene que ver con industria médica, farmacéutica, experimentos, cosas de este tipo. Ahora que avancemos más en el tema en nuestro recorrido por la historia de las ciudades, pues vamos a ver cómo muchos de estos elementos han sido reiterativos en el proceso de transformación de las ciudades por efecto de las pandemias. Em, entonces, en ese contexto, es muy importante eh, que hablemos en términos de lo que es una ciudad saludable. Pues esa ciudad saludable no es solo por el coronavirus, sino es entender cómo es que como seres humanos y como seres sociales y colectivos que vivimos en una pequeña cantidad de territorio, cómo hacemos para entender todas esas relaciones sistémicas que nos pueden llevar a tener un buen vivir y un bienestar en términos físicos, en términos psicológicos y en términos sociales. Nosotros en el gráfico aquí, en el cuadrito de la derecha, nacemos con unos factores hereditarios que nos hacen ser de A, B, C manera, en algunos casos depende de la raza, de las condiciones genéticas que traemos de nuestros ancestros, etcétera, que se ven afectados por la forma en que yo me comporto, en mis hábitos, en mis costumbres, pero como vemos también con el cuadro verde a la izquierda, está relacionado con las condiciones del entorno, de la economía, de la sociedad,
de los ecosistemas, del gobierno, de la cultura, el comer o no comer patos o perros, pues todo eso tiene que ver con temas de entorno cultural, pero también con actitudes propias de comportamiento, si yo lo hago o no hago. Y en ese contexto, entre lo que traemos en nuestros genes, lo que tenemos como costumbres y hábitos y comportamientos y el ecosistema, construimos todo un sistema de relacionamiento que tiene que ver con elementos sobre los cuales desde la planificación territorial y el urbanismo somos incidentes, porque en esa interrelación los lugares juegan un papel muy importante en términos de las conexiones, los soportes, las exposiciones que se dan, las relaciones sociales y las relaciones comunitarias. eh, a mí un profesor de filosofía política me dijo que qué era arquitectura, y entonces a mí me han enseñado que era darle forma al espacio, y me dijo, no, eso viene de Argei Tecné, y Argei era el principio unificador y de la soberanía de la polis. Lo que quiere decir es que arquitectura es darle forma a las relaciones sociales. Eso para mí, digamos, fue un tema bastante relevante porque en parte lo que hacemos desde la planeación y el urbanismo es comprender la gente, comprender esa ciudad que es la gente y tratar de generar las condiciones para que se den esas relaciones. Esas condiciones sociales y de relaciones, por ejemplo, son muy importantes en el bienestar psicológico. Ahora que el suicidio, por ejemplo, se ha vuelto en las partes urbanas un tema relevante, el bienestar psicológico entra dentro de ese paquete. Las condiciones de posición social, de ingreso, de ocupación, de etnia, marcan. Por ejemplo, Nueva York, el epicentro de la crisis en Nueva York es Queens, que es donde hay la mayor población latina, población afro y específicamente las poblaciones de menores ingresos. Y todo lo que tiene que ver con la cultura alrededor de la medicina, de la educación, de la salud, los servicios y la información y el acceso a orden. Todo esto junto es un paquete sistémico que nos une a la gente, la planificación y la salud como un área y una nueva forma, tal vez no nueva, pero una forma en que tenemos que volver a darle relevancia para leer lo que pasa en las ciudades. Ahora pasemos rápidamente un poco por la historia. Eh, y la historia un poco lo que nos muestra es que las ciudades y las sociedades humanas y la vida urbana ha sido moldeada muy fuertemente por las enfermedades infecciosas durante miles de años. Esto que nos está pasando no es un tema novedoso, no es un tema que acabó de llegar, es un tema que ha sido inherente al proceso de civilización. En este cuadro, en esta gráfica que elaboró la página del elordenmundial.com, vemos, aquí están desde Roma, eh, cómo han afectado todas las diferentes plagas con número de muertes al contexto de la ciudad. Y eso es un recuento muy sencillo, muy rápido. Y vemos igualmente cómo al final estamos empezando a tener una mayor concentración. Obviamente aquí tenemos montones de epidemias que no están reportadas por información, que no fueron tan importantes, pero cada una de estas tuvo unos procesos de transformación gigantescos. Por ejemplo, si miramos en México, lo que fue todo el exterminio con los virus que llegaron con los españoles, que acabaron con cerca de la mitad de la población, en medio de un intercambio entre razas diferentes. Mm, Más adelante vamos a ver otro tipo de efectos dentro de lo que son la historia. Entonces, esto es inherente a la ciudad. Y esto empieza desde la revolución agrícola, cerca del 10.000 antes de Cristo, cuando pasamos de ser cazadores recolectores que vivíamos en pequeños grupos donde una peste realmente era muy difícil, cambiaban los lugares, los contactos no eran contactos todavía muy fuertes en términos de permanencia con otros individuos de otros lados, es cuando llega la revolución agrícola y nos volvemos sedentarios y empezamos a generar nuestros asentamientos, en que comenzamos con procesos que desde la perspectiva de esta visión de salud se vuelven relevantes para empezar a generar el caldo de cultivo para las epidemias. La concentración de las personas en términos de los excrementos, en términos del almacenamiento de la comida y los roedores, etcétera, alrededor, lo que pasa de estar el uno junto al otro. Igualmente, pues
la vida sedentaria cambió los hábitos alimenticios de salir a buscar, generalmente en lo que se especula o se reflexiona, se habla que un cazador-recolector en 3 horas lograba tener el alimento del día y de resto, pues más o menos conversaba, mientras que acá entramos a los cultivos, los campesinos empiezan a estar todo el tiempo 24 horas pendientes de un cultivo que puede fallar y generar una hambruna por algún tipo de cambio climático, plaga, alguna cosa de este tipo. Y la alimentación se vuelve basada o en el maíz o en el trigo fundamentalmente. Entonces hay un cambio de los frutos, de las nueces, de la carne de monte, etcétera, se va pasando a una reducción de la dieta que hace también que las condiciones de la población se vuelvan más vulnerables a cualquier tipo de, de, de virus o de bacteria. Eh, Aquí traemos un referente que fue bastante interesante, que fue la Atenas del siglo V. La Atenas la Atenas clásica, donde se construye toda la Acrópolis, el Partenón, y Atenas pues era una ciudad amurallada que estaba conectada con un camino amurallado también al puerto del Pireo, que era el que conectaba con todo el Egeo y el Mediterráneo, y donde pues tenía Atenas una influencia muy grande. Esta Atenas, que con Pericles alcanza su mayor esplendor, eh, donde la filosofía, las artes, etcétera, adquieren pues su mayor preponderancia y, digamos, nos dan gran parte de la herencia que hoy tenemos, la democracia especialmente. Eh, Sobre esta Atenas, entró en guerra con Esparta, y fueron las guerras del Peloponeso, y aquí apareció en el 423 una pandemia eh, que parece que fue de una peste bubónica, no es muy claro, eh, es la causa de la caída de la Atenas clásica, de la gran estética, la democracia, etcétera. Y eso tiene que ver con el mismo proceso de la guerra que hizo que como política que tenía Atenas para que los enemigos no llegaran, era acabar con el campo y los campesinos, la mayoría esclavos, se habla que cerca de 400.000 esclavos, entraron a las murallas. Al entrar a las murallas, obviamente se generaron unas condiciones bastante complejas y a partir de ahí arranca esta epidemia. Parece que entró por el puerto del Pireo y las condiciones de hacinamiento al interior de la muralla en medio de la guerra hicieron estragos en términos de mortandad. Eso generó un resquebrajamiento político. A Pericles lo terminan culpando de lo que sucedió, lo sacan como cabeza del gobierno. Después vuelve nuevamente cuando llega el segundo brote y Pericles muere por la pandemia. Esto lo veía uno ahí un poco pensando en qué hubiera pasado si no se hubiera mejorado Boris Johnson en Inglaterra y empiezan a padecer nuestros líderes eh, esta situación. Y eso hizo que Atenas perdiera toda su capacidad. Los hoplitas, que eran pues, los grupos guerreros del ejército griego, se menguaron por la peste. Y ese fue pues un motivo, incluso la guerra paró un poco por miedo de los mismos espartanos de acercarse a Atenas, pero genera el decaimiento y la caída de Atenas. Si nos vamos a Roma, Roma también tuvo unos eventos bastante complejos. El primero, que se llama la plaga antonina, entre el 165 y el 180 después de Cristo, en la época de esplendor perdón, del Imperio Romano. Esa plaga se calcula que entre las ciudades y el ejército, entre el 13 y el 15% de las personas fallecieron. Y esta epidemia nos aportó leyes muy severas en relación a la inhumación y en relación a las sepulturas. Hubo normas de dónde enterrar a los muertos y la forma en que se manejaban y disponían los cadáveres, por ejemplo, no podían pasar por en medio de las ciudades. Eh,
esta fue una primera peste que afectó muy fuertemente la economía y toda la estructura social. Eh, y cuando estábamos ya con el Imperio de Oriente, Constantinopla, viene la peste de Justiniano, que fue una peste que tuvo una asociación bastante interesante con el tema del cambio climático. Mm, los estudios que han hecho de suelo y excavaciones y eso, muestran que entre el año 535 y 555 ocurrió en la Tierra un evento significativo que parece haber sido explosión de algún volcán, que generó unas nubes de polvo que opacaron el sol, y eso tuvo unos efectos sobre la agricultura en términos de que perdió toda su productividad, eh, hizo más vulnerables a la población porque al no recibir sol tenían menos vitamina D. Y en ese contexto, en el 541 al 547, que fue el primer brote, y eso duró hasta el 750, se calcula que hubo una pérdida entre el 13 y el 26% de la población, con una afectación muy fuerte de toda la estructura de la red de ciudades. Aquí es interesante porque la peste afectó a la población campesina, entonces el abastecimiento de los centros urbanos y de la red urbana que tenía el imperio en ese momento se vio bastante complejo, bastante afectado, y por el otro lado, afectó también a las ciudades portuarias, y entonces todo el comercio, por ejemplo, el comercio de marfil, fue un comercio que no volvió a, digamos, perdió toda su potencia. Y a partir de ahí, las ciudades perdieron toda su capacidad de control territorial, que llevaron más adelante, hacia el 750, a la caída de Constantinopla. Entonces, este es otro escenario dentro del Imperio Romano, que tiene este referente particular asociado a unas condiciones de cambio climático que puede ser relevante un poco cuando hablamos del permafrost y lo que está pasando con el aumento de la temperatura. Ahora, ¿qué nos aportaron los romanos en términos de ciudades? Tres aspectos fundamentales. Uno, el saneamiento ambiental. El saneamiento ambiental no fue consecuencia de las pandemias. El tema del agua fue un tema de manejo histórico desde muy temprana época, cuando se construyó la gran cloaca, que la vemos aquí en la foto de la izquierda abajo. La construcción de los acueductos. Roma estaba servida por 14 acueductos, con unas obras de ingeniería maravillosas que todavía hoy persisten. Los baños, las termas públicas, y las que habían en todas las villas y en las áreas privadas, eran muy relevantes. Incluso las letrinas públicas, como estas que vemos en la foto a la izquierda, que además tenían sistemas de pago, o sea, ya existía un sistema de pagar para usar esas letrinas públicas. El segundo aporte estuvo relacionado con el tema de los hospitales, y fueron hospitales inicialmente de guerra, más o menos bajo el mismo concepto en que estamos ahorita ampliando toda nuestra infraestructura hospitalaria para atender a los pacientes del COVID. Ellos generaron las estructuras de hospitales cuando el imperio ya en sus guerras estaba en las Galias, en Germania, en España, pues ya no podían llevar a sus heridos del ejército de las legiones a Roma. Entonces construían estos hospitales con unas estructuras bastante sofisticadas. Aquí en el centro tenían la sala de quirófano, para atender todo lo que tenía que ver con los heridos de guerra. Y el tercer aporte tiene que ver con todo lo que es la práctica la práctica de la medicina, y la medicina como disciplina. Aquí vemos la escultura de Higia, que era hija de Asclepio, que era el dios inicial de la medicina, y Higia es la que da el nombre a la higiene, que ahora más adelante vamos a hablar de lo que pasó con las ciudades en la fase higienista. En este contexto, pues lo que son las dietas, la falta de medidas sanitarias convirtieron las ciudades romanas en epicentros de transmisión, no asociadas al agua. En general, las pandemias que hubo en Roma estuvieron asociadas más a la viruela, más asociadas a temas por roedores, mm, que, mm, que, a, que, a, que a temas de saneamiento. El siguiente evento que es muy relevante
fue la peste negra o la peste bubónica, que tal vez fue el evento más letal que se conoció en el medioevo, que fue en el 1347. Murieron 48 millones de personas entre todas las condiciones de abandono, por contagio, por falta de recursos. Aquí es muy interesante porque revisando la literatura, no fue solo el tema de los que murieron por efecto de la pandemia, sino por las consecuencias sociales y económicas que tuvieron sobre la población. Eso generó un proceso de empobrecimiento muy fuerte. En esta época igualmente eh, se generó el despoblamiento pues, de las zonas rurales y hubo igual procesos que es interesante aprender de concentración de riqueza, porque aquí también hubo gente que ganó, gente que manejó cierto tipo de actividades, etcétera, se lucró y ganó. Y otro tema importante, por ejemplo, en Venecia, ya se empezó a identificar los puertos como uno de los focos centrales de, de, de llegada de la peste, obviamente además con mayor razón asociada pues al tema de las ratas, y aparece el tema de la cuarentena, inicialmente fue treintena, pero aparece el tema de la cuarentena que ya se empieza a conocer más cuáles son los ciclos de los virus, y una isla al frente de la Plaza de San Marcos se deja para atracadero de barcos y para que pasen allá una cuarentena. Desde esta época tenemos ya el conocimiento y heredada la figura de la cuarentena. Y por ejemplo, en el tema del desarrollo económico, de todas maneras, se generó a partir de eso y en el proceso ya un poco saliendo de la peste y la recuperación, pues se generaron procesos de aceleramiento en términos técnicos y de mano de obra. Entonces, por ejemplo, la iglesia de Santa María del Fiore, que tenía una proyección de no me acuerdo cuántos años, se redujeron los tiempos y se aprovechó de una mejor manera la mano de obra, o unos aumentos de productividad importantes que ayudaron a ir superando el efecto de la peste. Este mapa es una reconstrucción que la cita la National Geographic de un estudio. Esta era la red en 1341, la red urbana que tenía 2.084 puntos de conexión con más de 1.300 asentamientos entre Europa, Asia y África del Norte. Eh, y donde fueron las mayores afectaciones estuvieron correlacionadas con las áreas que tenían mayor centralidad en términos de esos cruces y de interacciones dentro de esas redes. Entonces, el tema de las rutas comerciales y las rutas de peregrinación tan en boga en esa época, pues se volvieron factores y fuentes de la expansión de la expansión de la epidemia. Ahora nos vamos, hay hubo muchos más episodios hasta llegar a esta época, nos vamos a 1800, al siglo XIX. Aquí ya estábamos en plena era industrial. Esta era industrial, obviamente, en su primera fase generó un proceso de concentración muy grande de toda la actividad urbana en núcleos muy concentrados, con muy altas densidades, con la migración que empezó a darse del campo a la ciudad, los obreros viviendo en condiciones paupérrimas, indignas, en las mismas fábricas o al lado de las fábricas. En esa época, pues todo con carbón, todos tenemos en la cabeza el imaginario de Londres con su niebla generada por las chimeneas del carbón. Y en ese escenario, pues obviamente las condiciones de salubridad eran bastante precarias. Y aquí Edward Chadwick es tal vez el personaje más relevante que impulsa el movimiento sanitario en Inglaterra. Ese movimiento que tenía que ver con condiciones de aguas estancadas, de mal drenaje, el tema de pozos negros, de enterramientos sobresaturados. Eh, y aquí aparece la caricatura que ven al lado derecho, eh, digamos, hasta antes del movimiento higienista, se asignaba un poco a que el clima y las condiciones del entorno en sí mismas generaban este tipo de epidemias. No había todavía un contexto muy claro a la causa en condiciones específicas que tuvieran que ver con condiciones de la vida de las personas y de la forma en que vivían las personas. Entonces aquí se hablaba de la teoría miasmática o el miasma, lo representaban como todo ese montón
animalitos y bichos que se ven en la caricatura, que era más o menos como unas esencias, unos éteres en el aire, que eran los que causaban eso. Se asociaban de alguna manera a temas de descomposición de materia orgánica, pero eran básicamente como partículas malignas, como duendes que andaban por ahí en la atmósfera. Entonces, esa era la teoría del miasma, que era la que era predominante. Cuando llega Chadwin a hablar de la higiene y a decir que las causas estaban era en las condiciones de la infraestructura, etcétera, de la ciudad, pues eso genera un proceso de transformación muy importante y sobre todo frente a otra aproximación que era la asociación a que la pobreza extrema se veía como un motivo de enfermedad y más o menos a los pobres había que segregarlos y ponerlos lejitos porque eran causantes de las enfermedades. Entonces el movimiento higienista entra entre el miasma y de alguna manera las políticas segregacionistas y excluyentes en que asociaban la pobreza a la salud, a decir, no, un momentico, el tema de la salud y la enfermedad está asociado a otro tipo de condiciones. Y ahí es donde está el gran aporte que se hace desde este año por el movimiento sanitario, que se empezó a centrar en todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de los sistemas y las infraestructuras para el manejo del agua, de desarrollar políticas a partir, por ejemplo, del reporte de saneamiento, en lo que tenía que ver con el manejo del agua, las redes de alcantarillado, el drenaje y la eliminación de todos los desechos sólidos que se enviaban a las corrientes de agua. Eh, en 1849 tenemos otro hito y es Jon Snow y el mapa que salvó a Londres de 1849. Pero no es el de Juego de Tronos, sino fue este personaje que nos aporta un tema interesantísimo. El padre de la epidemiología es Jon Snow, porque fue el primero que se sentó a tratar de identificar cuál era el patrón que se estaba dando con una epidemia de cólera en Londres en 1854. En el mapa, que es el famoso mapa eh, de Londres, ustedes pueden ver aquí en Broad Street, eh, empezó la epidemia de cólera y él empezó a sistematizar dónde se enfermaba la gente, de dónde era la gente, y empezó a mapificar dónde era, y empezó a buscar qué era lo que compartían estos personajes, y encontró que la fuente de la contaminación para el cólera estaba en la fuente de agua donde tomaban el agua de esta zona. Y eso genera, obviamente, un tema complicado en términos de creencia, pero también en términos de ruptura. Y para efectos de nosotros de la planificación, creo que es muy relevante, porque esto se nos olvida a ratos, es que la variable territorial, la variable físico-espacial, mapificar, y ahora que tenemos sistemas de información geográfica y todo eso, es una herramienta que debe ser imprescindible para cualquier tipo de análisis. ¿Dónde, cómo, por qué sucede? Todo eso es espacializable. Y desde esa espacialización, entonces tenemos muchas más herramientas, así como sucedió, para entender qué es lo que pasa y cómo está el territorio. Y hoy tenemos herramientas pues, de todo tipo para tratar de poner en conjunto y poder analizar lo que sucede territorialmente. Y eso movimiento pues generó obviamente una expansión hacia los demás países europeos y hacia América Latina. Aquí todos los países de América Latina tuvimos hacia finales del siglo XIX políticas higienistas que pasaban por las mismas reflexiones que se pasó en Londres y después en España. Eh, y como resultado de ese proceso es muy interesante, como resultado urbanístico, en España lo que sucede en Barcelona con el ensanche. Todo esto que hablábamos de la contaminación de las industrias, eso sucedía al interior de la muralla. Cuando Barcelona decide que ya no cabemos dentro de la muralla y rompe la muralla, aparece el ensanche y le encargan a Cerdá la propuesta del ensanche de Barcelona. Este ensanche ya viene dentro de todas las propuestas higienistas. El mapa que ven ustedes a la izquierda del gráfico es lo que Cerdá se imaginó inicialmente. Ustedes pueden ver que las famosas manzanas
tenían solo edificios en 2 lados, porque lo que conformaban era un conjunto de espacios verdes abiertos. La soleación y el aire para todos estos temas de los virus respiratorios se vuelve muy relevante, y las calles, que además se decía, las calles curvas pues son muy complicadas para el saneamiento, pues las calles deben ser rectas para poder sacar fácilmente las aguas lluvias y las aguas negras. Inicialmente ya tenía una propuesta que es mucho más eh, de vanguardia frente a lo que era, que obviamente cuando entró en conflicto con los intereses inmobiliarios, con los propietarios del suelo, etcétera, etcétera, pues dio lugar de todas maneras a una maravilla urbanística, pero dio lugar ya a una zona de una muy alta densidad configurada por los 4 costados de manzana, con sus chaflanes en las esquinas, que son lo que es la Barcelona de hoy. Pero este es el resultado de la expresión de esta forma de pensamiento que surgió a partir del análisis y la reflexión de las condiciones infrahumanas que se estaban dando y insalubres alrededor de la industrialización y el hacinamiento en las áreas en que estaban confinadas las ciudades. Eh, Aquí trae un ejemplo de, en Latinoamérica, el caso de Buenos Aires en 1871, que fue una epidemia de fiebre amarilla. Entró por el puerto, entró en época de verano, tenía unas áreas de pantano bastante fuertes, que además era donde vivían más la población afro, la población negra. Y esta peste dejó cerca de 13.600 muertos, especialmente niños. ¿Y qué generó, por ejemplo, como temas interesantes? Lo primero es que el presidente de esa época salió con el gobierno corriendo a mejores tierras, a las villas de periferia. Si lo vemos en Roma, en el medioevo, siempre las clases más pudientes han tenido la segunda vivienda en villas externas. Entonces, lo primero era salir de la ciudad a las villas, fenómeno que de alguna forma se dio en París, se dio en Nueva York, en nuestras ciudades también se dio. De voz se corta. Ahí ya no escucho. ¿Aló? ¿Ya? Ah, bueno. Y fue muy interesante porque generó todo el desplazamiento de clases pudientes a la zona del norte, la zona de Recoleta, que generó una transformación de la estructura urbana de Buenos Aires. La creación del nuevo cementerio en Chacarita fue otra consecuencia por la cantidad de personas que tenían que enterrar, incluso con una línea nueva del ferrocarril que llamaban el ferrocarril de la muerte, porque todas las noches iba cargado de muertos. Hubo un proceso muy interesante que se está repitiendo en nuestras ciudades ahora, de revaloración del papel de los médicos, de los policías, de las personas que estuvieron haciendo frente a la epidemia, y obviamente tuvo una consecuencia en una propuesta de proyectos de cloacas y agua potable, que igualmente se fueron perdiendo en el tiempo, y que en nuestra cultura que tenemos aquí latinoamericana, pues los primeros proyectos que se hicieron estuvieron alrededor pues, de Recoleta y barrio del norte. Ahora, la epidemia más fuerte que nos ha pegado fue hace 100 años, en 1918, que se llama la gripa española, que fue una influencia por el H1N1. Influencia fue, bueno, HN con algún número, que generó la más grande mortandad, y estamos hablando de apenas hace 100 años. Aquí voy a poner este video para mirar cómo fue el proceso en cuestión de año y medio, en términos de muertes, y de cómo se contaminó el planeta. Estamos hablando, en este ejercicio tiene, volverlo a poner, 263 días en que llega a 33.300.000 muertos. China puso una gran mayoría. Esta epidemia, como vemos, vemos la propagación inicial. Aquí vamos en el día 120. Estuvo muy relacionada, aquí vemos en el flujo en el norte, con la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos y los ayudantes y todo lo que había alrededor de la guerra, pues fueron los principales transmisores. Aquí, pues obviamente los vehículos de interacción, pues era marítimo todavía, la parte de la aviación todavía era muy incipiente.
Pero la guerra fue el principal vehículo para generar el proceso de contaminación y de extensión por el resto del mundo. Eh, Aquí vamos a ver algunas fotos rápidas que las podemos asimilar a lo que hoy estamos viviendo. Este era el cuerpo de policía de Seattle en Estados Unidos. Los hospitales de campaña montados sobre áreas libres o en los parques. Este es un ejercicio de culto, no en espacio adentro, sino en espacio afuera, todo el mundo con tapabocas. Eh, y esta fue tal vez la epidemia que tuvo el mayor impacto, generó una crisis muy compleja, adicionada a todo el impacto generado por la guerra, pero fue específicamente fuerte en términos de la mortandad que generó la epidemia. El video que vimos llega a 33, pero los consolidados que hay hablan de que fueron cerca de 50 millones de personas las que, las que fallecieron. Ahora, aquí hay un hito que recoge un poco todo esto que hemos hablado del higienismo, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la Carta de Atenas. Y la Carta de Atenas es muy relevante porque es la base de la ciudad moderna. Y la ciudad moderna es una ciudad que hasta los 80s y todavía en nuestras ciudades seguimos aplicando los principios, unos principios muy universales que hacen la crítica desde la higiene, que hablan de las condiciones precarias de la vivienda, incluso, por ejemplo, de la precariedad de tener vivienda sobre los corredores vehiculares. Si eso era hace 80, 90 años, ¿qué decir ahora de hacer viviendas sobre todas estas áreas de congestión que tenemos en nuestras ciudades? Y es muy interesante porque en el arranque de la Carta de Atenas habla que además de lo económico, lo social y lo político, hay valores de orden psicológico y fisiológico que están ligados a la persona humana y que introducen en la discusión preocupaciones de orden individual y colectivo. Entonces, esa Carta de Atenas recoge gran parte de los principios que venían cocinándose y de los avances y de la discusión del momento y los plasman en esta carta que se vuelve para el urbanismo en el eje central pues de la, del desarrollo de nuestras ciudades, bajo unos principios de la ciudad funcional, de la ciudad máquina, en la cual plantea pues que tenemos que tener separadas las funciones, la vivienda por un lado, el comercio por el otro, que los centros históricos tienen todo ese hacinamiento y toda esa carga de precariedad, entonces que hay que más o menos limpiarlos, dejar solo lo más simbólico, que la gente decida qué es lo más simbólico y de resto hacer todo este proceso de renovación como se planteaba con la Villa Radiante. Eh, y sobre esa base es que se construyen los soportes, las innovaciones tecnológicas del acero, del vidrio, del concreto, permiten liberar las fachadas, construir en altura, el ascensor permite que subamos en altura, y pues todas las propuestas del movimiento moderno que pues hasta nuestros días siguen aún vigentes en muchos aspectos, pues marcan lo que son el derrotero de las ciudades, y ahí empezamos ya como a entender de que vamos solucionando poco a poco los temas del agua, los temas del saneamiento, los temas de los parques y el espacio público. Como que nos vamos tranquilizando con la lectura de lo que pasa en las ciudades. Eh, Ese siglo XX tuvo también una peste bastante severa en Estados Unidos en 1958 que cobró más de 1 millón de personas de vidas. Eh, y tuvimos otro episodio en Hong Kong, que fue más pequeño. Y en el siglo XXI es donde se han venido concentrando nuevas epidemias y pandemias. El 2002-2004 el SARS, que tuvo 8.000 casos en 29 países, con 774 muertes y una mortalidad del 15%. En junio del 2009, el H1N1, que se declaró oficialmente como pandemia, infectó al 30% de la población y tuvo 284.000 muertos. 2014 a 2016 el ébola tuvo 28.000 infectados con una mortalidad del 50%. Aquí hubo varios temas que es importante que tengamos en cuenta. Parte de lo que ahora ya empiezan los cuestionamientos es que, ¿qué pasó? ¿Qué nos hicimos? Porque
aquí veníamos a un ritmo de producir vacunas, de investigar, pero como unos eran en África y se controlaron, como no tuvieron una mayor trascendencia, se lograron controlar, etcétera, etcétera. Eh, Había institutos que hoy dicen que tenían la capacidad de haber avanzado en la vacuna para este tipo de virus, pero que ya no hubo recursos porque no había interés ni del sector farmacéutico, porque ya no había un mercado. Sí lo hubo para el H1N1, porque la vacunación a nivel mundial fue una producción gigantesca de esa vacuna. Entonces, ¿cómo se encuentran temas de mercado con temas de la investigación y de nuestro avance tecnológico? Con llamados de atención, aquí entra la conferencia de Bill Gates del 2015, donde dice, aquí la principal amenaza es una pandemia, y, y temas que uno deja por fuera. Aquí estuvimos coordinando hace unos años, en 2009, el plan de reconstrucción post-terremoto de Bogotá, un ejercicio con la alcaldía y con PNUD que tuve la fortuna de coordinar, que fue un ejercicio muy interesante. Escogimos el peor escenario sobre el cual manejar un desastre en Bogotá, y el desastre obviamente era un desastre natural. Nunca pasó por la balanza el tema de una pandemia como la que estamos viviendo hoy, de los efectos y las implicaciones que podría tener. Entonces nos fuimos por el lado del terremoto, que da 6.000 muertos, el escenario más probable da como unos 6.500 muertos. Sobre eso se estructuró el plan de contingencia de atención para tener las morgues, bueno, todo lo que hay que hacer de preparación. Y en recuperación también armamos todo un marco de actuación en función de eso. Pero el tema de la pandemia nunca estuvo como un tema que pudiera llegar a tener la magnitud. Bill Gates sí lo dijo en 2015 en esta conferencia que circula de un TED Talk muy interesante, eh, donde plantea que por ahí es que el tema, y cuando fíjense que revisamos toda esta historia, pues llegamos fundamentalmente a entender que por ahí es el tema complicado. Y por último, para cerrar esta primera parte, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana de Hábitat, eh, que nos dan los parámetros de lo que queremos alcanzar y soñar como sociedad humana a futuro y como sociedad urbana. Pero si ustedes revisan los contenidos, por ejemplo, el tema de emergencias, el tema de desastres, está muy asociado al tema de cambio climático, de las inundaciones, de los efectos del cambio climático. Hay unas políticas muy fuertes, sobre todo si vemos aquí dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que le pegan muy fuertemente a generar capacidades y fortalezas para cuando nos llegue cualquier tipo de pandemia. Si avanzamos en esas líneas, la gran mayoría creo que tienen que ver con eso. No así y no tan claro la nueva agenda urbana. La nueva agenda urbana es bastante difusa un poco en los planteamientos y como en la contundencia de sus afirmaciones. Y temas como la salud y la pandemia está enfocado más como la provisión de servicios de salud, pero no a lo que arrancábamos en este primer módulo, de construir una sociedad saludable, entendida en que no es solo el tema de la no enfermedad, sino desde las condiciones de bienestar psicológico, de bienestar social y de bienestar fisiológico y físico, eh, digamos, con un componente mucho más integral y que tiene que ver, pues, en su relación con el territorio. Entonces, creo que aquí cerramos este primer módulo para que tengamos una sesión de intercambio que coordina Viviana. Bueno, entonces, de acuerdo, digamos, a la metodología que propusimos, si tienen alguna pregunta, levanten la mano y vamos organizadamente entonces dándoles la palabra a las personas que tengan alguna inquietud acerca de esta primera parte histórica de evolución de las ciudades y las pandemias. Sí, Héctor, cuéntanos. Héctor, aló. Héctor, bueno, mientras que Héctor, sabe que Héctor de pronto tiene algún problema con el micrófono. Vamos entonces, mientras tanto, dándole la palabra a Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás?
Sebastián, aló. Gracias, sí, muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, Sebastián, te escuchamos. Bueno, pues en un primer momento, muchas gracias, Ignacio, por la intervención. Más que una pregunta, estoy muy inquieto con el asunto de dónde podríamos rastrear de pronto la bibliografía, o si usted nos podría compartir la presentación que usted acaba de hacer. De antemano, pues creo que la presentación tiene unos insumos interesantes que me gustaría de pronto consultar la posibilidad de acceder a ella para replicarla. Gracias, Sebastián. Sí, la idea aquí es que compartir. Nosotros no hemos terminado todavía de armar una bibliografía y conjunto con la presentación para compartírselas a ustedes. Entonces, yo creo que mañana les damos un link para que accedan al drive donde está la información. Gracias, Ignacio. Bueno, entonces ahora sí tengo, digamos que más que una pregunta, de pronto elevar un poco la discusión frente a lo que usted propone de ese rastreo histórico de las pandemias en las ciudades. Actualmente, pues estoy trabajando en mi línea de investigación de estudios urbanos, ciudades intermedias. Me parece muy particular específicamente los reportes que se vienen dando desde las centrales epidemiológicas en los distintos países, porque usualmente uno encuentra que los grandes reportes se están dando es en las ciudades más grandes. Digamos que hay algunos elementos que uno puede comprender de por qué se dan en las grandes ciudades, de pronto por el asunto de los aeropuertos, las conexiones internacionales, entre otras. Pero en materia de pensar las dinámicas urbanas, las dinámicas socioculturales y estructurales de las ciudades, se ha venido pensando en materia de desarrollo urbano y que se ha venido pensando en materia de desarrollo social, o qué apuestas conoce usted que se hayan venido desarrollando a nivel internacional o nacional, que uno pueda, digamos, de implementar en las ciudades más pequeñas, en las ciudades intermedias, para evitar o pensar un poco el ordenamiento territorial de cara a que las ciudades que están en ese proceso de crecimiento y de emergencia, hablo de emerger, no terminen desbordadas o no terminen, digamos, en ese rumbo que ya han tomado las ciudades más desarrolladas, porque a veces uno pareciese encontrar que las dinámicas de impacto, mitigación y adaptación se están encontrando son en las grandes ciudades, pero se está dejando de pronto a un lado la posibilidad de pensar esas ciudades intermedias. Sí. No sé si recogemos unas preguntas y hago una respuesta al final, mejor. O vamos para darle más oportunidad a las personas. Entonces, yo creo que Viviana se da la palabra y yo voy respondiendo ahorita para cerrar. ¿Listo? Ok, bueno. Entonces, seguimos con José Rivera. Buenas, ¿me escuchan? Sí, José, cuéntanos. Listo. Muchas gracias primero a Ignacio pues, por compartirnos todo este contexto histórico acerca de las pandemias y las ciudades. Yo quisiera pues primero dar pues, como un caso colombiano, pues no de pandemia como tal, sino como de pensamiento en contra de las pandemias, por así decirlo, de las enfermedades. Básicamente fue en Medellín. Hay un libro muy interesante de Viviana Andrea Preciado que se llama Analizar para Industrializar, domesticación del río Medellín en la primera mitad del siglo XX, en el cual se menciona un poco que la canalización del río Medellín se hace primero pues por poderes económicos que requieren esas áreas que el río Medellín inundaba, más que todo en la parte del centro, lo que es hoy la Alpujarra y este tipo de sitios. Se hace la canalización del río Medellín para poder aprovechar esos terrenos, y la justificación que dieron los poderosos de la época y basándose pues como en estudios de médicos,
epidemiólogos, creo que es el nombre, no me acuerdo bien. La profesión era básicamente que esas tierras eran muy, bueno, tener el río con meandros era muy insalubre, que replicaba mucho las enfermedades. Entonces, se dio pues como ese proceso para, entre comillas, salvaguardar la vida de los medellinenses, pero también se ve pues que es un tema económico. Ya la pregunta que le quería hacer a Ignacio, sí, este crecimiento urbanístico que estamos teniendo en Latinoamérica, yo soy de un municipio que se llama Río Negro, a unos 50 kilómetros creo de Medellín, y es un crecimiento que está, pero acelerado. Estamos creciendo en el oriente antioqueño y en Río Negro principalmente en altura. Y pues yo quisiera saber si, digamos, estos crecimientos acelerados y poco controlados de alguna manera pueden incentivar la propagación de estas pandemias, si de pronto estamos teniendo un retroceso en el tema de la higiene, en estos controles de estas enfermedades. Y muchas gracias. Bueno, José, muchas gracias. Enseguida, al final, Ignacio responde todas las preguntas. Continuamos con Diana Rivas. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Diana, te escuchamos. Ah, ya, genial. Quería preguntar sobre el urbanismo, cómo, si de verdad van a cambiar, digamos, estas mentalidades estos pensamientos que tenían acerca del espacio público, cómo va a cambiar todo esto frente a un nuevo urbanismo que se viene. Y también quería decir algo sobre lo de la nueva agenda urbana. Yo he asistido a lo que es Hábitat 3 y a los últimos encuentros de las ciudades, de los foros urbanos, incluso el último en Abu Dhabi, y no se hablaba nada, por ejemplo, de epidemias o de pandemias. El tema incluso del COVID, a pesar de que estábamos en Asia, era nulo en los discursos, en las mesas, en los talleres, no se hizo absolutamente nada de eso. Entonces, no sé si hemos tenido todo un pensamiento muy alejado de la salud, de las pandemias, de las epidemias, y se va a tener que replantear o qué va a pasar o vamos a seguir con estos discursos tan alejados un poquito de la realidad de lo que estamos teniendo. Gracias. Gracias, Diana, a ti. Bueno, seguimos con Maya Grisel. Maya. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mi consulta era más que todo en la parte que cuando mostraron la presentación sobre Barcelona y el ensanche de las vías. O sea, en el punto que hubo lo que era la pandemia, nos mencionó algo de lo que la dirección de las vías en lo que era la parte redondeada de las esquinas, preferirían volverlo por la manera de salubridad de una manera ortogonal. O sea, ¿por qué sería, digamos, tan necesario? De alguna manera hace que la ciudad se vuelva reticulada. Esa sería mi consulta. Ahora a mí, pásame. Nos alcanza, yo creo que solamente a una siguiente pregunta, porque si no se nos va a recortar el tiempo para el otro módulo. Entonces, le voy a dar la palabra a la siguiente persona que tengo aquí en orden, y es a Héctor. Hola, ¿me escuchan? Hola, Héctor, sí, ya te escuchamos. Sí, disculpen, tuve un problema con el audio. En verdad. ¿Qué tal? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí me escuchan bien. Sí, Héctor, te escuchamos. ¿Qué tal? Soy Héctor, geógrafo de profesión de Lima. ¿Qué tal? Un poco bueno, la pregunta va a este contexto. En muchas ciudades del Perú se viene desarrollando, bueno, la mancha o la forma de desarrollo urbano de las ciudades se viene suscitando de manera muy irregular. En algunos lugares, en algunos sectores podemos ver formas ortogonales, como en otros formas radiales, o en muchos casos de manera irregular. Y ahora veo que esto repercute bastante en
en lo que es el control y la prevención referente a pandemias. Inicialmente se estaba trabajando para prevención de desastres de origen natural, por eventos de origen natural, pero ahora tenemos que incluir el tema de la salud, en este caso las pandemias, ¿no? Y la pregunta iba un poco a lo que señalaba, es que en 1849 John Snow identificó un patrón a partir de un análisis territorial, ¿no es así? Para hallar el cólera. Entonces, una de las preguntas es si a lo largo de todo este tiempo se han desarrollado estos tipos de ecuaciones, modalidades de análisis territorial para poder abarcar el control para la prevención ante estas pandemias. A eso iba un poco la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. Lamentablemente se nos agotó el tiempo de preguntas. Ignacio ya va a proceder a responder las preguntas que se hicieron a este módulo. Bueno, creo que están muy, muy interesantes las preguntas. Algunas las vamos a resolver más adelante en los otros módulos, de nuestro curso. Creo que frente a lo que dice Sebastián, creo que tiene toda la razón en que nuestras políticas urbanas y aquí en Latinoamérica, además de que han sido exiguas, son nuevas o en muchos casos también inexistentes, y el mismo ordenamiento territorial, generalmente están concebidas para las ciudades grandes. Y tenemos una deuda gigantesca con ciudades intermedias y ciudades más pequeñas que tienen otras lógicas. Yo creo que es muy importante cómo incidir en las políticas nacionales, en que tengamos políticas diferenciales. Y ese es un tema que todas las políticas de cualquier sector son unas políticas generales que después se vuelven unas políticas dificilísimas de aplicar. Eso lo vamos a ver mañana cuando miremos la relación entre el cuento de la Cenicienta y el urbanismo, donde abordamos ese tema, Sebastián, de cómo hacer para que las políticas sean adecuadas para las ciudades intermedias que tienen otras condiciones, otras capacidades, otra cultura y que no quieren ser una ciudad grande. Yo vivo en La Calera, que es un municipio pequeño, muy ambiental, en medio de los cerros, al lado de Bogotá, y acá viene todo el mundo a hacer lo que quiere y dicen, es que usted es un barrio de Bogotá, y no hay peor ofensa que nos digan aquí que somos un barrio de Bogotá, que somos un municipio con unas condiciones ambientales donde no queremos que esto se tapice de concreto, y no hay un modelo ni una forma incorporada dentro del esquema de planificación regional que nos permita defendernos. Entonces aquí nos toca a punta de demandas y de derechos de petición. En cuanto al tema de la revisión del tema de las pandemias, es claro, y como lo hablaban, la misma agenda de hábitat, pues el tema es prácticamente inexistente y falta con una visión más comprensiva para poder entender este tema y vincularlo en las decisiones que se toman de planeación y de ordenamiento territorial. En el caso del crecimiento urbanístico acelerado, el caso de Río Negro al lado de Medellín, Medellín es muy particular porque, por ejemplo, las propuestas alrededor del río y que se están replicando en Río Negro y en otros municipios, están llegando a 300 viviendas por hectárea. Sin embargo, es importante y el primer tema que vamos a tratar mañana está asociado a que discutamos y miremos el tema de la ciudad compacta y densa con la ciudad difusa y de baja densidad. ¿Y cuál tiene mejores condiciones o no para responder a una pandemia? Solo para hacer un anticipo, el coronavirus no arrancó en ciudades. Donde se dio el primer foco de transmisión y de contaminación fue en Wuhan, pero no en la ciudad, sino en un área suburbana de Wuhan, en una industria. Y el personaje que viajó fue un personaje que llegó a las zonas rurales del norte de Italia. Entonces, igual sucedió en Nueva York. En Nueva York el primer contagio, el primer foco de contagio está en una de las áreas suburbanas de Nueva York. Entonces,
Mañana vamos a mirar un poquito en más detalle, ese tema, porque no necesariamente la altura implica densidad, y la densidad no necesariamente es un tema que favorece la intensificación de un virus de este tipo. Ahora, el cambio de mentalidad sí es un proceso que tenemos que seguir construyéndolo, que Diana nos decía. La nueva agenda urbana, uno la revisa completa y después de que salió el documento de la agenda, de los otros encuentros que ha habido, pues son temas muy de lugares comunes que siempre trabajamos, pero no hay apuestas. Por eso ya en la bibliografía que les vamos a dar, uno lee la Carta de Atenas y es muchísimo más sencilla, es como un 10% de la prosa que tiene la agenda urbana de Hábitat 3, pero es muy contundente en cada frase y son decisiones muy comprometidas en el tipo de ciudad. Obviamente aquí en la agenda fue un proceso de concertación gigantesco de intereses, de visiones, de países, pues que hace que se vuelvan unos documentos, digamos, como poco contundentes y más un tema de temas comunes de buenas intenciones. Pero creo que esta oportunidad de la crisis nos da la oportunidad para empezar a generar esos procesos de transformación. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de cómo empezar a hacer ese proceso de transformación de las políticas. Y el tema de Barcelona, mañana en lo de norma urbana vamos a mirar los porqués de la cuadrícula, porque cada decisión de la cuadrícula del ensanche está muy asociada a decisiones de tipo ambiental. También en la bibliografía les vamos a pasar las leyes de Indias, porque las leyes de Indias que se aplicaron después de 1700 para la fundación de ciudades en América por parte de España, pues fue más o menos una recapitulación de cómo ya se han hecho las fundaciones, pero son muy interesantes porque tienen elementos en relación con el agua, en relación con la orientación, en relación con las tipologías de las calles, que ya nos ponían temas de sostenibilidad ambiental y nos ponían temas frente a la salud muy interesantes desde 1700 y pico, que fue que se promulgaron esas famosas leyes de Indias. Entonces eso, y con Barcelona pues tenemos ahí unos temas que mañana vamos a profundizar. Y eso también responde un poco a la inquietud de Héctor, de que obviamente lo que estamos padeciendo a nivel mundial pues va a tener un tipo de reflexiones en todos los niveles, pero lo vamos a ver ahorita. Esas reflexiones tienen que ver con el tema temporal también, de en qué momento nos encontramos y cuáles son las decisiones que de una planificación de largo plazo podemos ir trabajando, y cuáles son las que están para el momento de la emergencia y para el momento de la recuperación temprana. Entonces creo que este es como una respuesta muy rápida. Creo que la mayoría de las respuestas las vamos a poder ir dando en lo que sigue de nuestro curso.